Vamos a descargar el programa a la SD para podérselo cargar al SAM. Aquí vamos a proceder a destapar el equipo para poder hacer la conexión eléctrica y hacer la carga del programa. Este proceso que están realizando los técnicos es una preparación previa a la instalación en planta del SAM, donde se realizan pruebas de configuración, donde se valida la configuración que realiza Kaiser de cómo va a estar trabajando la estación de compresores. En este momento se está haciendo la conexión eléctrica con el cual se energiza el SAM. Mediante ello garantizamos que cuando se instale el equipo en planta, el equipo esté trabajando correctamente y evitar eventualidades donde el programa tenga algún error y no trabaje la estación desde el momento en que se instale el SAM. Listo, ya queda conectado internamente y ahora sí vamos a hacer la conexión eléctrica para hacer la carga de programa. Una vez abierto el SAM, por la parte de atrás de la pantalla te mencionaba, en el puerto X3 vas a insertar la tarjeta SD. En cuanto la insertes, vas a sentir un clic que significa que está sujeta a la SD. Ahorita ya empieza a cargar la pantalla, hace todo su proceso de barrido para irnos a la pantalla inicial. Ya posterior a ello nos va a permitir ingresar al sistema para hacer la carga de su programa. Este programa es el que va a gobernar a los compresores de acuerdo a la demanda y consumo en planta. Bien, aquí ya tenemos la pantalla inicial donde vamos a poder ahora sí hacer la carga de programa, configuración en general de todo el equipo. Bien, pues ahora vamos a accesar al SAM con esta llave RFID. Nos va a dar un nivel 5 para hacer precisamente la configuración propia del equipo. Y vamos a configurarlo para lo que es el tema del lenguaje. Nos vamos a ir a español. Ahora sí regresamos y ya tenemos la pantalla en español completo. Ahora sí vamos a hacer lo que es la instalación del programa. Vamos a ir a importar el programa. Aquí nos indica que sí tenemos una tarjeta SD reconocida y tiene un fichero de configuración. Bien, ahora vamos a importar precisamente el programa. Va a hacer un reconocimiento, se va a restablecer el propio equipo y ya queda cargado el programa. Para esta carga de programa e incluso actualizaciones es importante no desenergizar el equipo mientras hace su carga de datos. Una vez realizada la carga del programa, lo que hacemos es validarlo contrastando el programa versus el DTI generado. Este DTI es el que va a regir la estación donde se va a instalar el SAM, en el cual podemos visualizar, se tienen dos equipos instalados. En el menú Estado, Estación, podrás visualizar el mismo DTI que tú tienes impreso, donde corroboras los dos equipos que se están considerando. Del lado izquierdo del SAM, tú puedes visualizar la capacidad de los compresores que se consideraron. En este caso es un compresor de 100 caballos y uno de 75. Si te interesa optimizar tu estación de aire comprimido, contáctanos en WhatsApp o en informes@ilsamexico.com. Y recuerda que en ILSA estamos siempre a la orden.